Sí, doctor. Ya, excelente. Entonces vamos a acabar con la última clase del curso de Fisiología y con esto nos despedimos. Eh, esperamos volver a vernos en otra oportunidad. Espero que no sea en el curso. Muy bien, el tema de hoy es la micción y para eso voy a hablar algunas cositas interesantes que todos debemos tener en cuenta acerca de este tema, la micción. Esta es una estatua, por si acaso, del Mannequin Peace, que es un niñito que sale en una estatua orinando, ¿no? Es muy reconocida en Bruselas, por si acaso. Cuando alguna vez tengan la oportunidad, van a ir a ver este atractivo en Bélgica. Muy bien, ¿cuáles son las competencias que tenemos que obtener con esta clase? Se supone que al finalizar esta clase ustedes deberían describir la fisiología de la micción de acuerdo con la anatomía de la región y también explicar cómo se da este transporte de la orina a través de las vías urinarias en este proceso que es la micción, ¿de acuerdo? En sí, el proceso de la micción ya la doctora Mujica les ha explicado, tengo entendido, ¿no? Es el proceso por el cual está implicado en realidad 4 mecanismos. Uno que es un mecanismo que es el proceso de filtración en el nivel de la nefrona, otro mecanismo que es la reabsorción, otro que es la secreción y otro que es la excreción, ¿no es cierto? Todos esos 4 mecanismos están implicados en el proceso de la micción, de tal manera de que con eso se completa este proceso. Lo que falta ahora precisar es cómo es que se da el deseo de miccionar, a partir de cuánto es que nosotros vamos a querer ir al baño a miccionar y cómo es que finalmente se da, porque esto es un proceso que una parte es involuntaria, pero otra parte termina siendo voluntaria, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta micción es un acto reflejo controlado voluntariamente, finalmente es controlado voluntariamente, el estímulo, como les dije, o la sensación es de tipo involuntario, pero es voluntario la micción como tal final, ¿no es cierto? Entonces, toda esta orina que está contenida dentro de la vejiga va a terminar saliendo gracias a el acto de la micción, ¿no es cierto? Entonces, todos los animales en general, incluyendo al ser humano, también tiene que cumplir con esta necesidad fisiológica, ¿no es cierto? Y ahí ven que algunos términos como el mingitorio o el urinario vienen pues de la raíz, ¿no? De la raíz que es del mictio y de meyere, ¿no es cierto? O de mingere, que es orinar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver que en la antigüedad también algunas pinturas, imágenes, gráficos, de un irlandés muy conocido, de Rembrandt, va a precisar cómo es la micción, ¿no? Ustedes saben que en el caso del varón la micción es parado, en el caso de la mujer es sentada, ¿no es cierto? Y esto es por una cuestión de comodidad y para evitar también salpicarse, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes ven las mismas imágenes, pueden darse cuenta cómo este hombre orina, digamos, tranquilamente, ¿no? A diferencia de la mujer, que ven que orina con cierto miedo, ¿no? Mirando a sus costados si es que alguien está mirando o algo por el estilo. Esto está en relación con el pudor o con una manifestación diferente que pueden tener las mujeres respecto a los hombres. Ustedes lo han visto en la calle también, ¿no es cierto? El hombre a veces puede encontrar en cualquier esquina, en cualquier poste, en cualquier árbol, van a encontrar, no es lo que debería pasar, pero puede verse, ¿no es cierto? Es muy raro que eso pase con una mujer, salvo que esté un poco mal de la cabeza, ¿no? Entonces hay un tema también relacionado con el pudor y es esta condición también la que hace que pueda finalmente aguantar más la mujer que el varón, ¿no es cierto? El varón pues a veces tiene las ganas y donde pueda, ¿no es cierto? En el caso de la mujer puede ser que tenga ganas de hacerlo, hay la sensación, pero puede también aguantar, porque el acto termina siendo voluntario, y puede aguantar grandes distancias, a veces varias horas de camino por no ir a un baño público, de repente un baño cualquiera, ¿no? De repente no me gusta el baño de la facultad, quiero regresar a mi casa y se tiene que aguantar pues 2, 3 horas hasta que llegue a su casa, ¿no? Puede ser, puede ser. Recordar también que la micción ha ido evolucionando. Antiguamente no habían baños, ¿no? Esta es una imagen de François Boucher que nos menciona pues cómo era antes la micción
Por ejemplo, dentro del Palacio de Versalles, ustedes saben que dentro del Palacio de Versalles en Francia no existen baños, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se mantenía? Al medio, dentro del palacio, había un tremendo jardín y a través de las ventanas, unos ventanales muy grandes, eliminaban pues las excretas, ¿no? Incluyendo la orina, por supuesto, para que ustedes vean cómo fue evolucionando esto. Y vamos a ver que el sistema urinario se va a organizar, como les habían mencionado en anatomía, ¿no? Tenemos 2 riñones, algunos con suerte tienen 3 riñones, se llaman trirrenos, algunos con menos suerte tienen un solo riñón, se llaman monorrenos, pero la mayoría de seres humanos somos birrenos, ¿no? Estos riñones tienen por encima a esas grasitas, que en verdad no es una grasita, sino son las glándulas suprarrenales, que contienen la corteza y la médula suprarrenal, que ya eso ha sido parte del estudio de endocrino. Pero también tengan en cuenta que el riñón izquierdo está un poquito más encima que el derecho, porque el derecho está presionado por la cara inferior del hígado, ¿no es cierto? Tal es ahí que el polo superior está impregnado en la cara inferior del hígado, ¿no es cierto? Entonces, esta disposición es interesante porque va a permitir, por ejemplo, que cuando nosotros hablemos de tosis renal, la tosis renal es más frecuente en el riñón izquierdo. El riñón izquierdo tiene menos adherencia, solamente está adherido a la fascia de Gerota y a la fascia y a la grasa de Zuckerland, ¿no? Por lo tanto, si una persona entra en inanición o, digamos, una dieta muy estrepitosa, lo que va a pasar es que se puede consumir esta grasa pararrenal y perirrenal y lo que va a hacer es que puede terminar descolgándose, produciendo la tosis y dando síntomas vagales, ¿no es cierto? Náuseas, mareos, vómitos, hipotensión, producto de esta tosis renal. Muy bien, entonces luego de esto, los riñones, dentro tenemos una masa de nefronas que más o menos está alrededor de 1 millón de nefronas por cada riñón, que es la unidad anátomo-funcional, esta nefrona, ¿no? del aparato urinario. Y finalmente nos va a ayudar a procesar, a producir la orina por los 4 mecanismos que habíamos descrito y que seguramente lo hemos estudiado bien con la doctora Mujica. Luego de eso, vamos a ver de que a través del riñón se va a eliminar entonces por la pelvis renal la orina, ¿no? Se va a drenar de los cálices mayores, de los cálices menores a los mayores y después se forma la pelvis renal y de esta pelvis renal van a seguir hacia abajo los uréteres, ¿no? Estos uréteres van a terminar confluyendo a nivel de la vejiga y en la vejiga es el reservorio de la orina, ¿no es cierto? Luego de esto tendremos la salida de la uretra, ¿no? Hacia el meato urinario externo, ¿no? En el caso del varón, como ustedes pueden ver, en el caso del varón, el meato urinario, pues, el trayecto de la uretra, me refiero, es más grande por el tamaño del miembro viril, y de acuerdo al tamaño del miembro viril, por supuesto, en el caso de la mujer, solamente es unos 4 o 5 centímetros, es corto, motivo por el cual también no se entiende realmente cómo sería la posibilidad de aguantar mayor cantidad de tiempo, de horas de ir al baño, ¿no? Sin embargo, esto se puede gracias a que existe un músculo que se llama el músculo esfínter de Wilson, que va a permitir esta constricción mejor en el caso de las mujeres. Es más que nada por un tema social, un tema de pudor, como les había dicho, ¿no? Pero anatómicamente, el hombre en teoría podría aguantar más, ¿no? Podría tener más tiempo la orina. ¿Cómo ha sido, doctora? ¿A qué se refiere? ¿Cómo pasa del vector al huésped? ¿Cómo? ¿Del vector al huésped? ¿Cómo? ¿No se escucha? Creo que está... ¿Sí? ¿Del vector al huésped? ¿Cómo es eso? Está creo que en clase de parasitología su compañero. A ver, por favor, el delegado que lo silencia su compañero, que está en parasitología, está en otro lado. Muy bien, entonces, tenemos que tener en cuenta estas relaciones anatómicas porque finalmente la fisiología es la función, pero la anatomía es la que nos da la parte geográfica, ¿no? La ubicación específica. No podemos hablar de función sin conocer la ubicación. Y miren ustedes en el caso del hombre, lo que está en la parte posterior, pero también pegado hacia el cuello de la vejiga, es la próstata, ¿no es cierto? La próstata. Y es esta próstata cuando crece de manera concéntrica hacia adentro, es la que va a presionar el meato urinario, ¿no? En la salida. Por eso es que la persona tiene los síntomas propios del crecimiento de la próstata. Se llama hiperplasia benigna de próstata, porque no es cáncer, es un crecimiento normal que se da en todos los varones después de los 50 años.
y que en algunos produce más síntomas que en otros, ¿no? El síntoma, como ustedes se habrán dado cuenta, los síntomas del prostatismo son que la persona disminuye el flujo de orina, el chorro de orina disminuye, ¿no? Hay goteo posmiccional y a veces se termina obturando por completo debido al crecimiento, ¿no? Entonces la persona empieza a hacer globo vesical. Globo vesical se refiere a que la vejiga empieza a distenderse más allá de lo normal, ¿no es cierto? Y se puede palpar una masa renitente en el abdomen inferior. En el caso de la mujer es importante tener en cuenta de que, obvio que no tiene próstata, ¿no? Pero hacia la parte posterior está el útero. El útero tiene una posición anteroversoflexa, ¿no? Entonces, cuando el útero empieza a crecer producto de la gravidez, del embarazo, ¿no? Entonces, va a empezar a presionar o a comprimir a la vejiga, ¿no? Y eventualmente va a superar el tamaño, se va a posicionar por delante y lo va a comprimir. Entonces, cuando llega hacia el tercer trimestre del embarazo, hacia el final del embarazo, pues la gestante va a tener muchos síntomas justamente debido a la compresión que existe del útero hacia la vejiga, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta estas relaciones anatómicas para poder entender. Finalmente, es importante hablar del diafragma urogenital, que es el que va a formar el piso pélvico, ¿de acuerdo? Tanto en las mujeres como en los hombres. En las mujeres, este diafragma urogenital está más dañado en el tiempo, producto de el número de embarazos y sobre todo si el parto ha sido de parto natural, ¿no es cierto? Porque a través del parto natural, entonces el parto vaginal termina a veces produciendo mayor distensión de esta zona y entonces aumenta el riesgo del debilitamiento de la zona, ¿no? Y eso conlleva muchas veces al prolapso urogenital, ¿de acuerdo? Entonces, acá es importante tener en cuenta porque tanto el hombre como la mujer tenemos en la vejiga el músculo detrusor, que es un músculo liso, por si acaso, ¿no? Y este músculo liso es el que va a reaccionar de manera involuntaria cuando existe un cierto nivel o cantidad de orina que está dando las ganas o el deseo de miccionar, que es alrededor de 300 mililitros, ¿de acuerdo? Alrededor de 300. Hacia la parte inferior ustedes van a ver que existen unas aberturas ureterales por donde se va a filtrar esta orina y va a pasar hacia la uretra, ¿no? Y esto va a formar un área que se conoce como el trígono, porque tiene una forma triangular, ¿no? El trígono vesical, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque existe también algo que se conoce como uretrotrigonitis, ¿no? Una inflamación de la uretra y la parte que llega hasta el trígono vesical, que genera justamente la sensación en las mujeres de querer miccionar más veces de lo normal, ¿no es cierto? O sea, la cistitis, por ejemplo, ¿no? Produce esas ganas de querer miccionar o seguir miccionando, pero micciona poco también porque produce molestias al orinar, ¿de acuerdo? En el caso del varón, como ahí se puede apreciar mejor, la próstata está recubriendo esta parte, pues, de la salida del cuello vesical, por lo tanto, se forma una estrechez, ¿no? Y si crece un poco la próstata más, lo va a terminar cerrando por completo al cuello vesical, al cuello de la vejiga, de tal manera que no va a permitir el paso de la orina hacia la uretra, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ve, creo, mejor la imagen que se quiere, lo que se quería explicar. Muy bien, el epitelio de la vejiga y también de los uréteres, de la uretra, es un epitelio de transición, también conocido como epitelio polimorfo, por si acaso. Es de este tipo. Ahora, respecto a este piso pélvico, hay que mencionar que entonces existe, esto acá es muy importante en el caso de las mujeres, ¿no? Porque este músculo del piso pélvico, el músculo pubococcígeo, los isquiococcígeos, son músculos que van a permitir que este diafragma urogenital se mantenga en posición a los órganos. Cuando las mujeres han tenido, por ejemplo, varias gestaciones, lo que va a pasar es que esto va a descender, ¿no es cierto? Y si desciende, el problema va a ser de que también puede ser que no haya contención de la orina. Entonces puede haber incontinencia urinaria, que es algo que por ahí creo que hay una diapositiva. Muy bien, otra cosa importante es cuando entramos ya a la parte más específica de receptores, ¿no? Dentro del aparato urogenital, en la vejiga tenemos 3 tipos de receptores, ¿de acuerdo? Tenemos receptores muscarínicos de tipo M1 y M3,
tenemos receptores beta adrenérgicos, son receptores beta 3, por si acaso, y tenemos receptores alfa 1 adrenérgicos también. ¿Dónde tenemos? En esa ubicación que está marcado, ¿no? En color rojo, o sea, todo el músculo detrusor tiene una inervación colinérgica de tipo muscarínica, ¿no? Receptores M1 y M3. Por eso es que si se quiere dar algún fármaco para la incontinencia urinaria o para mejorar esto, entonces tendrá que ser algo relacionado con los receptores colinérgicos muscarínicos, ¿no es cierto? Igual acá, por ejemplo, tenemos los receptores beta adrenérgicos, beta 3, se encuentran hacia adentro, ¿no es cierto? Y los alfa 1 adrenérgicos son los que se encuentran justamente hacia la salida de la orina, hacia el trígono, ¿no? Y esto es importante porque son los que se da generalmente a los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna, ¿no? Para poder dilatar esta zona, va a salir la orina bien, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí vemos entonces cómo es que funciona. Estos receptores que son de tipo M3 van a trabajar, ¿no?, con un neurotransmisor que son la acetilcolina, mientras que los receptores beta 3 van a trabajar con la norepinefrina, ¿no? Tienen terminaciones noradrenérgicas. Igual también los receptores alfa 1, ¿no? Tanto alfa 1 como beta 3 son dependientes de la noradrenalina o norepinefrina. Y nuevamente, para que vean en la parte inferior, existen también receptores nicotínicos a nivel de el esfínter urinario externo de la vejiga, que también trabaja con la acetilcolina. Ya eso habíamos visto que los receptores nicotínicos trabajan con acetilcolina, lo habíamos visto en las prácticas de neuro. Muy bien, entonces, ¿cuál es la capacidad urinaria de nuestra vejiga en adultos? Alrededor de 300 mililitros, les había dicho. Cuando el llenado supera los 220 mililitros o centímetros cúbicos, es que se produce el deseo para miccionar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, ¿no? La vejiga generalmente se va a vaciar después de un cuarto de litro de orina, ¿no? Alcanza más o menos un cuarto de litro aproximadamente y luego va a tener la necesidad de vaciarla, ¿de acuerdo? Pero se puede tolerar hasta un máximo de medio litro, ¿no? Normalmente cuando se pasa este volumen aparece el dolor en el vientre bajo, que es el hipogastrio, o en la zona del perineo, ¿de acuerdo? O sea, esto es importante porque es lo que le pasa, por ejemplo, a los pacientes que tienen la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Que pasa en los hombres, que crece la próstata, les había dicho, normalmente después de los 50 años, y a medida que pasa la edad, este problema puede acrecentarse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues lo que va a pasar es que va a palparse un globo vesical, se llama, ¿no? Se va a palpar un globo vesical y esto produce dolor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar esto? Colocar una sonda vesical, una sonda Foley, y se soluciona momentáneamente, pero el tema está en que esta persona tiene que ser programada para una cirugía electiva de la próstata. No electiva quiere decir que no es de urgencia, que hay que programarla en algún momento, ¿no?, en el transcurso de los días o semanas próximas, pero no es de emergencia que tiene que ingresar la persona a operarse. Siempre cualquier cirugía de urgencia o de emergencia tiene mayor riesgo de morbimortalidad respecto a las cirugías que son electivas o programadas, ¿de acuerdo? Muy bien, la inervación de la vejiga, ¿cómo es? Está dada justamente por nuestros nervios periféricos que vienen de las raíces lumbares de L2 hasta las raíces sacras, S4, ¿de acuerdo? Lo importante a recordar acá es que las primeras raíces que están saliendo de L2 son raíces o terminaciones de fibras nerviosas simpáticas, ¿de acuerdo? Pero también recordar que las fibras parasimpáticas vienen mediante las raíces sacras, ¿no? Y esto lleva justamente también a la vejiga. O sea, la vejiga comparte inervación simpática y parasimpática en el cuerpo, y eso es importante precisar, ¿no? Hacia el trígono la inervación es simpática, hacia el cuello la inervación es parasimpática, y en el esfínter urinario, el esfínter externo, ¿no?, termina siendo una inervación periférica, ¿no?, dada directamente por el nervio pudendo. Creo que lo habíamos mencionado hace un rato, habíamos dicho que requiere
es un receptor nicotínico que requiere la acetilcolina para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí está más claro con esta imagen. ¿Cómo es el reflejo de la micción o cómo es que se da el reflejo de la micción? Miren, todo viene desde arriba. La señal viene desde arriba, ¿no es cierto? O sea, hay un mensaje de activación de la micción, hay un centro de la micción que va a dirigir hacia la médula espinal. Van a ver ustedes a nivel de T10 hasta L2 hay un núcleo del simpático y esto luego se va a continuar con un núcleo del nervio pudendo y un núcleo parasimpático, ¿no? NP3 es el núcleo parasimpático. Estos núcleos que se encuentran ubicados en la médula espinal van a finalmente a inhibir estos reflejos, ¿no? Cuando no se presenta obviamente las ganas en la micción, pero también son estos los que van a llevar por la misma vía a que se active este centro de la micción. ¿Esto para qué? Para que finalmente se pueda dar la inervación de estos nervios que propiamente habíamos mencionado, tanto simpático como parasimpático, para dar el estímulo para la micción o el reflejo, el deseo, las ganas de miccionar, pero además para que también se pueda producir la facilidad para la evacuación de la micción, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué lo contenemos o cómo lo contenemos? Justamente por el esfínter externo, ¿no? O sea, gracias a este esfínter externo es que vamos a contener la micción. Muy bien, entonces existen unas fases que vamos a ver, las fases para la micción, pero las fases de llenado se tiene acá bien claro, ¿no? O sea, primero ingresa la orina por los uréteres y esta orina va a ir llenando hasta que una vez que ha llenado cierta cantidad, entonces distiende el músculo, ¿no? Distiende el músculo y este músculo va a producir la contracción, ¿no es cierto? Para que pueda avanzar, la contracción muscular para que pueda avanzar. Y tiene que pasar por dos esfínteres, habíamos dicho, el esfínter interno, ¿no? Y el esfínter externo. Ambos esfínteres tienen que relajarse para que pueda salir la orina. O sea, no es tan sencillo como parece. Ahora, esta fase de llenado tiene una regulación nerviosa, ¿no? Miren esta imagen, van a ver en verde va a estar el detrusor, el músculo detrusor, el esfínter externo en rojo y en amarillo el esfínter interno. Y van a ver cómo va a trabajar. Entonces, desde el núcleo pontino que se encuentra en el tronco encefálico, va a viajar por la médula lumbar y sacra la señal. Y esta señal, una vez que llega a S2, a S4, va a través del nervio pudendo, va a actuar directamente sobre el músculo esfínter externo. Pero también a través del nervio pélvico va a actuar, ¿no? ¿Dónde? Sobre el músculo detrusor, que es un músculo liso que recubre la vejiga, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que haya la contracción, obviamente, ¿ya? Pero a nivel de la médula lumbar habíamos dicho que estaban las fibras simpáticas y esto va a trabajar con el nervio hipogástrico, el cual también va a actuar a nivel del esfínter interno, pero también en la parte superior del músculo detrusor, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para inhibirlo, no para estimularlo, sino para inhibirlo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante el simpático, sí es importante, ¿para qué? Para inhibir justamente que el detrusor esté funcionando más de la cuenta, pero también para que se estimule la contención del esfínter, ¿de acuerdo? Del esfínter interno para que no se salga la orina, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, las fases de vaciado, en la fase de vaciado tenemos que ver la relajación, la contracción del músculo detrusor, pero además la relajación, ¿no? La relajación de los esfínteres, tanto interno como externo, para que pueda pasar a través del meato uretral la orina, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a las fases de vaciado también existe una regulación. ¿Cómo es eso? Esta regulación está dada por un área específica que es el área periacueductal, que al pasar por el tronco encefálico, a través del núcleo pontino, va a viajar nuevamente por la médula espinal y lo que va a hacer esta médula espinal a nivel lumbar y a nivel sacro es lo que ustedes están viendo en la imagen, ¿no? O sea, cuando llega al sacro, a la médula sacra, de ahí se va una respuesta inhibitoria del nervio pudendo para poder hacer de que ese esfínter se pueda
no esté contraído, sino se relaje, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar cuando llega la señal al esfínter interno, para que ambos esfínteres se puedan relajar, ¿no es cierto? Y en la parte superior ocurre lo opuesto, porque lo que queremos es que haya contracción, ¿no?, del músculo detrusor. Entonces así es como se da la fase de vaciado y su regulación. Esto sería bueno pegarlo ahí en los baños de la facultad, ¿no es cierto? Si no ves dónde lo haces, dices, al que se orina afuera dejándolo todo sucio, dice, ¿no? Si no ves dónde lo haces, consulta oftalmología, si sale más de un chorro, urología. Si te tiembla la mano, neurología. Si no tienes altura suficiente, endocrinología. Si se te ha olvidado, recepción de muestras. Si te parece normal, psiquiatría, ¿no? Muy bien, esto era lo que les quería comentar para llevar un poquito la parte clínica y que ustedes le puedan dar un poquito más de relevancia a lo que estamos viendo, ¿no? Anatomía, fisiología, tienen relevancia cuando nos reunimos o lo hacemos unidad clínica con lo que van a ver ustedes más adelante, ¿no? O sea, hay tipos de incontinencia urinaria. Hay incontinencia urinaria por rebosamiento, hay incontinencia urinaria de estrés y hay incontinencia urinaria de urgencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la de rebosamiento es la que, como su nombre lo dice, existe tanta orina que se empieza a escapar la orina cuando ya hay demasiado, ¿no? Se empieza a escapar. O sea, contenido, pero ya no se puede aguantar tanto, por lo tanto, se hace pues por rebosamiento, ¿no es cierto? ¿En quiénes pasa eso? Las personas que tienen, por ejemplo, la vejiga neurogénica, ¿no es cierto? Entonces, no hay una buena inervación, por lo tanto, no va a llegar a tener un deseo de miccionar, sino que va a miccionar cuando efectivamente ya se ha completado la capacidad máxima de la vejiga, ¿no es cierto? Hay otra que es de estrés, ¿no? De estrés, como su nombre lo dice, es por una condición, ¿no?, ansiosa de la persona, una condición que lo que va a hacer es, va a estimular la contracción del músculo detrusor, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esa es la hiperfunción del músculo detrusor, ¿no es cierto? Y esta hiperfunción del músculo detrusor va a ser de que así tenga poco, quiere ir al baño a orinar. Así tenga poco, quiere ir al baño a orinar porque está hiperfuncionando. ¿Qué hacemos? Le damos entonces un fármaco antagonista de estos receptores muscarínicos. ¿Para qué? Para que esta persona se relaje el músculo detrusor, ¿no? Para tratar esta incontinencia de estrés. Y existe la otra incontinencia, que es la de urgencia, ¿no? Que es una necesidad imperiosa de la persona de querer ir al baño, ¿no es cierto?, producto de la irritación del epitelio interno. Por ejemplo, en el caso de la cistitis, ¿no?, uretrotrigonitis, existe una urgencia miccional, ¿no? Entonces, son 3 tipos de incontinencia urinaria que ustedes lo van a ver. Todas tienen relación con lo que estamos conversando. El hombre inteligente no orina contra el viento, decía Erasmo de Rotterdam, tiene razón. Las referencias se las dejo ahí, chicos, y muchas gracias a todos. No sé si existe alguna duda, pregunta o consulta. Y si no, estaré compartiendo con su compañero en este preciso instante las diapositivas para que no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Y bueno, aprovecho entonces para desearles a todos una feliz Navidad, un venturoso 2025, que la pasen bien y que pasen todo fisiología. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Y la asistencia.